Jesús vino a ellos andando sobre el mar, andando sobre la tormenta. La tormenta no se calmó. Les quería decir, yo soy el Cristo que puede caminar sobre tu tormenta. No necesito calmarla para que me creas. Yo puedo caminar sobre tu crisis. Puedo caminar sobre tu dolor. Y les dice, ¡valor! ¡Soy yo! ¡No tengan miedo! Y ellos, viendo a Jesús, o sea, no es que ya pensaron que era un fantasma, viendo a Jesús, dice las Escrituras, que andaba sobre el mar, tuvieron pánico, miedo. Yo he aprendido que a menudo la fe es la hija del miedo. Yo lo he aprendido así. Nunca me lo enseñaron, lo aprendí a los golpes. La fe es la hija del miedo. Pedro, por ejemplo, sabía lo que esa clase de tormenta podían hacer. Era pescador, más que cualquier otro. Era un viejo lobo de mar. Y había oído historias, había visto los naufragios. Conocía a las viudas de los pescadores. No hay una sola semana en que no había un funeral en las costas de Galilea por algún barco que se dio vuelta o naufragó. Y él sabía que la tormenta podía matar. Y quería escapar de ella desde las 6 de la tarde. Había querido salir desde ese bote durante toda la tarde y noche. Durante 9 horas. Había sujetado las velas, luchado con los remos, mirando el horizonte en busca de alguna esperanza y nada. Estaba empapado hasta el alma y cansado hasta el último hueso. ¿Estuviste ahí? Yo sí. No en el bote, pero sí empapado y cansado hasta el último hueso. Cada fuero más íntimo de mí algún día no pudo más. Cada átomo de mi ser estaba agotado. Así que si ahora vemos a Pedro en esta escena y lo vemos a los ojos, vamos a ver la cara del miedo. Pero este miedo nacería, de este miedo iba a nacer un acto de fe, que es lo que siempre pasa. Porque, insisto, la fe suele ser la hija del miedo. Lo que intento decir es que si Pedro hubiese visto a Jesús caminando sobre aguas tranquilas, en una noche serena de calma de primavera, jamás le habría pedido caminar hacia él. No. Y nosotros tampoco. Si yo hubiera nacido en una casa de padres ricos, jamás habría rentado un solo estadio por fe. Nunca habría emprendido un acto de fe, nunca. Uno piensa al revés, que si hay mucho dinero en el banco uno hace grandes cosas. No. Uno se queda en la zona segura y no hace nada. Muchos de ustedes no estarían en este país si las cosas hubiesen salido muy bien o como esperaban en vuestros países. Me consta que algunos cruzaron la frontera desesperados para tratar de darle un poco de dignidad a su familia, y algunos solos vinieron aquí a pelearse palmo a palmo con la vida, en una vida que es mucho más difícil que en nuestros países, especialmente cuando no hay legalidad, para poder mandar una remesa y poner un poquito de pan en la mesa para sus hijos. Para eso se necesita miedo. Miedo a no morirse de hambre. Para eso se necesita miedo, temor de no quedarse en la pobreza. Y el miedo produce la fe. De eso estamos hechos los que hemos tenido miedo. Y entre otras cosas, jamás habría predicado un solo mensaje si no hubiese tenido pánico de hablar la primera vez. Fue el miedo a no tener nada que perder lo que me trajo a mí hasta aquí y la mayoría a ustedes. Un lago tranquilo siempre nos invita a quedarnos en la barca. Y si no, pregúntenle a varios de vuestros hijos. Que algunos tienen edad, no quieren arriesgarse, no quieren hacer nada, porque papi y mami me mantienen, porque al cabo me deprimo si no me consigo el nuevo celular. La generación de cristal tiene que ver con gente que nunca ha tenido miedo de perderlo todo. Pero pone un hombre ante la disyuntiva de una muerte segura y una muerte probable y se decidirá por la segunda opción. Pedro sabía que quedarse en el barco era muerte segura, bajarse era muerte probable. Ningún acto de fe nace en un mar tranquilo. Muéstrame a un hombre, a una mujer que hace un acto de fe y te mostraré a alguien que no estuvo en la marea baja. Moisés no alzó la vara a la orilla del Mar Rojo porque ya se estaba abriendo o lo esperaba una lancha. Naamán no se sumergió 7 veces en un río pantanoso porque una recomendación médica. Y Pedro no fue liberado de la prisión porque en un cuartito de Jerusalén había un grupo de abogados, un bufet de abogados queriendo apelar al César. Fueron creyentes desesperados que estaban contra la pared. Fue una iglesia sin opciones.
Al comienzo de todo acto de fe siempre hay una semilla de miedo. Si no tienes miedo, lo más probable es que no esté Dios ahí. Si no tienes miedo, no habrá fe. Te mueres de pánico por algunas cosas, yo también. No hay un momento que uno se hace tan profesional que el miedo se le va. Me da terror estar aquí cada domingo. No tengo nervios de escénicos, pero tengo nervios de no decir lo que Dios me está diciendo que diga o no estar a la altura o de algún modo fallarle a Dios. No hay un solo momento en que yo no tenga miedo. Y a veces el miedo a la muerte, el miedo al fracaso, el miedo a la soledad producen escenas de fe. La fe comienza cuando vemos que nuestro bote se hunde y Dios está allí parado sobre nuestra tormenta. Pedro habría intentado sobrevivir toda la noche y no fue suficiente. Moisés tenía frente al mar y atrás a los enemigos. Los israelitas podían nadar o pelear. Ninguna de las dos opciones era suficiente. Naamán había intentado la medicina y consultado a adivinos. Ya no tenía alternativas. La iglesia de Jerusalén sabía que no tenía esperanza de sacar a Pedro de la cárcel. No necesitaban fuerza, necesitaban un milagro. Y lo mismo ocurre con Pedro esta noche. Está consciente de dos cosas: que se está hundiendo y que Jesús está a flote. Que él se está hundiendo y que Jesús se mantiene a flote. Así que está muy claro de qué lado quiere estar. Pedro dice: si eres tú, manda que yo vaya caminando hacia ti sobre las aguas. Andrés lo mira y dice: ¿qué? Que vaya sobre las aguas. Sí, te escuché, pero ¿qué? Pedro no está probando a Jesús. Le está suplicando: sacame de acá. Deja que estos se ahoguen. Dar un paso sobre el mar embravecido no es cuestión de lógica, es un acto de desesperación. Así que Pedro saca una pierna y luego saca la otra y da algunos pasitos así como si hubiera un arrecife invisible debajo de sus pies. Y al final del cordón de rocas está el rostro luminoso de un amigo que significa vida. Mucho miedo y un acto desesperado de fe. La fe no nace en la mesa de negociaciones donde canjeamos nuestros dones por un milagro de Dios, por favor. La fe no nace decretándola en un congreso profético. Son pamplinas. Te están timando. La fe tampoco nace pactando por un milagro. Son patrañas de alguna maratónica para robarte el dinero. La fe no es un premio que se otorga porque confesaste la fe. No es un título legado de los que se autodenominan apóstoles. La fe es una zambullida desesperada desde el bote de los esfuerzos, creyendo que Dios nos va a sacar del agua. Alguien tiene que creerlo, ¿sí o no? ¡Lleva! Y en la carta a los Efesios, Pablo escribe sobre esta clase de fe. Porque por gracia sois salvos mediante la fe. Y no es por ustedes, es donde Dios, no es por obras para que nadie pueda jactarse. Así que esto se trata de oír la voz y dar el paso. Como Pedro estamos conscientes de dos hechos: que nosotros nos hundimos y él se mantiene a flote. Es lo único que vamos a saber, es la única información que necesitas. Tú dices: pero el cáncer sigue, pero el Señor se mantiene a flote. Pero mi tormenta económica cada vez es peor, pero Dios está a flote. Tu problema sería que dijeras: vi a Dios y también se estaba hundiendo, pobrecito. Pero mientras que Él esté a flote, hay que tratar de sobrevivir, mantenernos mirándolo, abandonar el Titanic de nuestro fariseísmo y nos paramos firmes en el sendero sólido de la gracia de Dios. Y sorprendentemente vamos a caminar sobre el agua. Y cuando la gente nos pregunte cómo podemos mantenernos firmes en tiempos de enfermedad y de crisis y en tiempos de problemas familiares, no nos jactemos, no fanfarroñemos. Hay que señalar sin vacilación a aquel que lo ha hecho posible. Hay que decir: es que yo fijé los ojos en Él. Cantar: fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Fija los ojos en Él todo el tiempo.
Algunos, a diferencia de Pedro, nunca miran atrás y lo celebro. Otros hemos sido como Pedro, uno siente el viento y nos llenamos de miedo otra vez. Quizá enfrentamos el miedo del orgullo. Bueno, tan malo no puedo ser porque fíjate, estoy caminando sobre el agua. Fíjate lo que puedo hacer. Quizá enfrentamos el viento del legalismo. Bueno, sé que Jesús está haciendo parte de esto, pero yo hago el resto, yo cuido mi propia santidad. Sin embargo, la mayoría de nosotros enfrentamos todos el viento de la duda. Soy demasiado pecador para que Él me rescate. No merezco que me salve la vida. Y nos hundimos más profundo en culpa. Algunos abrimos los ojos y lo único que vemos es oscuridad. Tratamos de respirar y no hay oxígeno. Y tratamos desesperadamente de volver a la superficie. Y con nuestras cabezas apenas fuera del agua, tenemos que tomar una decisión. El arrogante se pregunta, voy a salvar las apariencias. Así que prefiero quizá ahogarme en el orgullo. Sí, es una posibilidad. O clamo pidiendo por ayuda y me tomo de la mano de Dios y me meto el orgullo en el bolsillo. El legalista se pregunta, ¿voy a hundirme bajo el peso de la ley? ¿O abandono la doctrina y por una vez camino por gracia? Bueno, conocemos la decisión de Pedro. Dice que cuando él empezó a hundirse, clamó, ¡Señor, sálvame! Inmediatamente Jesús lo levantó. Y te cuento algo más. Yo estoy seguro que los discípulos, si pudieran hacer un flashback, volver el tiempo atrás, lo harían de nuevo, subirían a esa barca. Digo, los muchachos subirían al mismo bote y navegarían en la misma tormenta. ¿Cómo lo sé? Porque a través de la tormenta, por primera vez, vieron al Salvador. Por primera vez. Mateo 14:33 dice, entonces todos los que estaban en el bote lo adoraron, diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. ¿De verdad? ¿Ahora se dan cuenta? Ternura. Después de la tormenta lo adoraron por primera vez. Como grupo, nunca antes lo habían hecho. Compruébalo, buscaron la Biblia en casa. Nunca antes se reunieron para adorar. Busca otra ocasión en que los discípulos como grupo adoraron. No los vas a encontrar. No vas a encontrar que se pusieron a adorarlo cuando sanó al leproso, ni cuando perdonó a la adúltera, o cuando predicaba a las masas. Ellos estaban dispuestos a seguirlo, a dejar sus familias, a echar fuera demonios, incluso a formar un ejército, pero solo lo adoraron después del incidente del mar. ¿Por qué? Sencillo, porque esta vez eran ellos los que habían sido salvados. Esta vez era el cuello de ellos que había estado en juego. Sus cuerpos habían sido arrancados de las profundidades del mar. Y en un minuto estaban a punto de irse al abismo. Y al siguiente se encontraron fuera, sobre la cubierta de un bote tranquilo en un mar apacible. Así que los tipos adoraron por primera vez. Hicieron la única cosa que uno puede hacer cuando el Señor suspende una sentencia de muerte: alzar la vista y agradecer y adorar. Entonces, cuando uno reconoce a Dios como creador y mira las estrellas y los cielos y las montañas de California, uno dice, Señor, te admiro. Cuando reconocemos su sabiduría, decimos, Señor, ¿cómo aprendo? Cuando descubrimos su fuerza, Señor, ¿cómo descanso en ti? Pero solo cuando nos salva, nos ponemos de rodillas a adorar. Solo cuando nos salva decimos, Señor, me has salvado. ¡Aleluya! Alguien tiene que adorar más que eso con un aplauso. ¡Se va! Yo lo creo. Entonces, este es un escenario de antes y después. Antes de nuestro rescate manteníamos a Dios a distancia. O sea, no es que dejamos de ser cristianos, pero veníamos una vez cada semana aquí, 2 horitas y a casa. Sí, Dios es importante, pero también mis vacaciones. Sí, Dios es importante, pero también mi empleo, la casa que quiero comprar, el auto soñado. O sea que Dios comparte el mismo lugar con otras prioridades. Pero entonces un día viene la tormenta. La furia, la lucha, el soltar amarras, las noches sin estrellas. Y la casa, el auto y el celular nos importa un cuerno. Porque llega el cáncer, el diagnóstico, la quiebra, el divorcio, el vicio, el conflicto, la salud frágil, el despido. Y nos ordena los patitos otra vez. Cae la desesperación como niebla y perdemos la orientación.
Y fue cuando torpemente nos dimos cuenta ni que el empleo, ni las vacaciones, ni el amante, ni el sexo nos pueden sacar de la tormenta. Y nos percatamos que una tormenta nunca se va a dejar impresionar por los títulos, ni por una casa. Y cuando ahí nos damos cuenta que solo tenemos una opción, que lo único que se mantiene a flote es Dios, ahí es cuando uno clama genuinamente y Él viene. Y desde ese momento Él no es solo un Dios que podemos admirar, un maestro que podemos seguir o a un jefe al que podemos obedecer. Él es el Salvador. Y un Salvador merece ser adorado. Por eso digo que lo harían otra vez los discípulos. Soportarían la tormenta de la noche. Mi querido, mi querida, una temporada de tormenta es un precio pequeño a pagar, cuando luego vas a obtener una visión muy clara de Dios. Yo tengo una visión tan clara de Dios y no ha venido por mi cantidad de oración, ni por mi espiritualidad. Soy un piloto de tormentas. Y en cada tormenta he visto al Señor. No te olvidas, nunca te olvidas esa imagen, que al principio es fantasmal y después te trae una tranquilidad. Hay momentos que dejan una huella en nosotros para siempre. Y todos nosotros damos gracias por esos momentos. Yo les llamo noches de tormenta controlada. Por esa tormenta en que Dios nos deja que nos asustemos lo suficiente como para sentir que no hay opciones y lo necesitemos. Y luego se acerca lo suficiente para que lo veamos. Al principio sentimos la desorientación del naufragio, ¿cómo no? Pero lo bueno de esto es que nos obliga a buscar a Dios con una intensidad que no lo buscaríamos de otra manera. Las temporadas y las tempestades imprevistas nos ponen de rodillas y nos vuelven dependientes del Señor. Todos los nuevos capítulos de mi vida siempre suelen comenzar con una enorme tempestad, siempre. Yo no las pido, no es que soy masoquista. No oro para que vengan, pero siempre aparecen. Y como piloto de varias tormentas vividas, voy a darte un consejo que no me estás pidiendo, pero que siempre me ha resultado. Aférrate lo más fuerte que puedas al primer mástil que encuentres a bordo. Resiste. Resiste los próximos diagnósticos médicos, resiste las próximas intimaciones de pago, resiste. No dejes de tener fe. Tarde o temprano, te prometo, el Maestro vendrá. Ten mucha paz. El Salmo 46 dice: Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza y nos ayudará en tiempos de tempestad. Por lo tanto, no temeremos cuando vengan terremotos y las montañas se derrumben en el mar, que rujan los océanos y que hagan espuma, que tiemblen las montañas mientras suben las aguas. Yo estaré confiado. La figura que ves a lo lejos no es un fantasma en la oscuridad. La voz que oyes no es el rugido del viento. Jesús está más cerca de lo que jamás soñaste y se mantiene a flote.